Muy buenos días, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. El tema que traemos para hoy es Cree solamente. Y el texto está en Marcos 5, del versículo 21 al 42. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bendecimos al Señor por esta palabra, por esos 2 milagros que el Señor nos muestra a través de su palabra. Pero, como dice el título y como dice la palabra, cree solamente. ¿Qué es creer? Tomado de los sinónimos que esta palabra puede tener y tiene, no puede, sino que tiene. Tener certeza de algo, es confiar, es tener seguridad, es tener convicción de lo que se dice, lo que dice el Señor a través de su palabra, que es verdad.
Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando venimos al Señor, debemos tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción que el Señor nos escucha, nos responde y nos ayuda. Entonces, mire lo que hemos leído. ¿Qué características podemos ver y sacar en conclusión de estas dos personas que presenta el Evangelio de Marco en el capítulo 5, del versículo 21 al 42? El principal de la sinagoga y la mujer del flujo de sangre se postraron a los pies del Señor en una forma de demostrar adoración, porque ellos sabían que no estaban frente a cualquier persona, sino delante del que tiene todo el poder. No busca pretexto para buscar del Señor. El principal de la sinagoga era una persona distinguida, tenía un rango, pero lo buscó porque él sabía y venía con la convicción de que Dios podía responder a su necesidad. Lo mismo que la mujer del flujo de sangre. Se trazaron la meta de presentar su necesidad delante del Señor. Ellos nos mandaron el recado. Ellos vinieron al Señor. Llevaban una fe y una confianza firme que el Señor tenía una respuesta eficaz para su necesidad. Entonces, ellos vinieron con la convicción y la certeza que desde antes de presentarse delante de Dios, ellos venían con esa convicción que en Dios, que en el Señor encontrarían solución a su necesidad. Y cada uno de ellos fue específico delante del Señor. A pesar de que la mujer del flujo de sangre fue a escondida a tocar al Señor, cuando fue descubierta por el poder del Señor, porque el Señor descubre, porque Él lo sabe todo, ella, la actitud fue postrarse delante del Señor y le dijo por qué había hecho eso, por qué lo había tocado, porque ella vino con la convicción que si lo tocaba, ella sería sana de ese azote. No tener prejuicios para buscar del Señor, ni fijarse en la posición que tenía, ni en el rango que ejercía. Por ejemplo, el principal de la sinagoga era una persona con un alto cargo, era intelectual, era uno de los jefes, era un rector cuyo deber consistía en preservar el orden e invitar a las personas a leer o a hablar en la asamblea y también imponer castigos a los transgresores. Es decir, era autoridad. El que hizo vino delante del Señor y se postró. Y esta actitud demuestra que él reconoció la majestad, el poder, el dominio, la exaltación, porque el señorío del Señor se veía, se palpaba, porque lo que él hacía, nadie podía hacerlo. Y en Marcos 5, 27 al 29, mire, la mujer también, cuando oyó hablar de Jesús, vino, lo tocó por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque ella decía, ella vino convencida que el acto que iba a hacer
Dios se lo iba a responder, el Señor le iba a solucionar. Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y fue así. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer vino con la convicción de recibir su sanidad, como dice en Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella enseguida sintió su sanidad. Así hoy, si nosotros tomamos la determinación y la actitud en el corazón de creer y de tener fe y de venir con la convicción delante del Señor, que Él nos escucha, que Él nos responde, también veremos su gloria, veremos milagros, veremos sanidades, veremos prodigios. Hagamos lo que hoy en su palabra nos manda. Cree solamente. El Señor también nos dice en Marcos 11, 24 al 26. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero hay una condición. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, cuando viene el corazón cargado delante del Señor, con ofensas guardadas, con resentimientos guardados, y entonces no hemos arreglado a aquel que nos ofendió, tenemos ese resentimiento guardado allí y no lo arreglamos, no es bueno venir delante del Señor así. Descarguemos el corazón de todo sentimiento de odio, de ira, de rabia, de resentimiento. Pidamos perdón delante del Señor y perdonemos. Soltemos perdón para aquel que nos ha ofendido, porque esa es una condición que no podemos tener cuando venimos delante de Dios. Delante del Señor tenemos que venir con un corazón lleno de amor, lleno de perdón, lleno de convicción que Él es todo poder, que Él nos puede solucionar todo lo que tengamos, porque el Señor es omnipotente, o sea, que es todopoderoso. Y hoy, delante del Señor, le podemos decir, Señor, creo en ti, creo a esta palabra. Yo quiero creer así, como creyó la mujer del flujo de sangre y como creyó el principal de la sinagoga. Ellos vinieron convencidos. Ellos no se pusieron a mirar qué dirán los que me ven. Ellos se postran delante del que tiene la solución, porque es Señor y Dios. Entonces, puedes decirle al Señor lo que hoy te aqueja, pero ten en cuenta lo que hemos hoy aprendido. Mira que ese principal era una autoridad y apenas vio al Señor se arrodilló, porque la necesidad era tan grande, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba a punto de morir. Y cuando ya él iba con el Señor,
vinieron a avisar los que estaban en la casa y le dijeron: no molestes más al maestro, porque la niña ha muerto. Pero el Señor, que es compasivo, misericordioso, Él le expresó: no temas, cree solamente. Hoy también nos dice el Señor a nosotros, en este día, que creamos, que no dudemos, que tengamos convicción que Él es Dios y Él tiene todo el poder para ayudarnos. No sé cuál es la necesidad que hoy tengas, pero el Señor te invita y te dice: no temas, cree solamente. Vamos a orar. Primeramente vamos a decirle al Señor que nos perdone y que venga a nuestro corazón. Te invito para que lo hagas. Padre, gracias por esta palabra que nos enseña cómo debemos venir delante del Señor. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, pero invitamos al Señor, a Dios Todopoderoso, que venga a nuestro corazón y se quede con nosotros y haga de nosotros esa persona que Él quiere que seamos. Señor, te invito, ven, quédate en mí y ten, Señor, misericordia de mí, porque tú hoy me has salvado. Hoy paso a ser tu hijo, como dice tu palabra. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre y lo reciben en su corazón, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy te doy gracias porque soy tu hijo, porque no te rechacé como en tu pueblo lo hicieron. Hoy te invito a morar en mi vida. Gracias, Señor, porque sé que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y me estableces entre tu pueblo redimido. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por el amor y la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo y le damos gracias a Dios porque usted hoy abrió su corazón para recibir esta bendita y poderosa palabra. Dios les guarde.